Introducción al Derecho 1. Desde un punto de vista objetivo, a un conjunto o sistema de normas coercitivamente impuestas por el Estado y que rigen la convivencia social, ejemplo, el derecho prevé la pena de 10 años de prisión para un delito determinado. 2. Desde un punto de vista subjetivo, a los sujetos y las facultades o permisos que a ellos corresponden, es decir, que remite a un interés jurídicamente protegido, ejemplo, tengo derecho a vestirme como deseo. 3. Desde el punto de vista de su estudio, a la ciencia jurídica, que tiene por objeto de investigación el derecho en sus dos sentidos anteriores, ejemplo, el derecho es una disciplina. En tanto sistema de normas que regulan la conducta humana, el derecho se caracteriza fundamentalmente por ser, al mismo tiempo bilateral, heterónomo o externo y coercible. Esto se debe a que, en primer lugar, lo que se reglamentan son las conductas de los individuos con relación a otros, en segundo lugar, quien lo impone es el Estado y que finalmente, su incumplimiento trae aparejada una determinada sanción. Estas características permiten, asimismo, diferenciar al derecho de la moral, que es unilateral, autónoma e incoercible. El derecho se caracteriza por su unidad, pero comprende varias ramas que se relacionan íntimamente entre sí. Dichas ramas se conocen generalmente como divisiones del derecho, derecho interno, se aplica en una nación y constituye el conjunto de reglas que rigen las relaciones de los individuos que habitan un país determinado, ya se trate de relaciones de los individuos entre sí, ya de relaciones con el Estado. Su cumplimiento se encuentra garantizado por el poder público. Derecho internacional constituye el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre diferentes estados o entre individuos de varios estados. No existe autoridad superior alguna que garantice su cumplimiento y lo imponga a todos los estados. Ambos tipos de derecho admiten la antigua división romana entre derecho público, que refiere al estado de la cosa pública, y derecho privado, el cual corresponde a la utilidad de los particulares. Sin embargo, esta división no es descriptiva de su objeto, pues no lo aprehende en su plenitud ni constituye un concepto clasificatorio. Es una idea regulativa que permite contemplar las relaciones jurídicas. Concepto de derecho. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen conceptum camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Derecho como ordenamiento. Es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. Derecho como fenómeno social. Aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos, como grupo, y tiene cabida, mientras que se encuentre en una sociedad. Derecho como valor. Es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Derecho como argumentación. Es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador, las palabras diseñan las normas jurídicas. Fines del derecho. A. Seguridad. El ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad. Normas bien determinadas y cumplimiento cabalmente garantizado. La certeza debe basarse en la seguridad, garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. B. Justicia. Es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. Como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás, el hábito según el cual alguien, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno de su derecho.
y se entiende por suyo en relación con otro todo lo que le está subordinando. C. Bien común. Es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma de ser del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. Abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, paz, virtud para el alma son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Fuentes de derecho. La noción de fuentes del derecho alude, al mismo tiempo, al sitio donde nace el derecho y a la forma en que el mismo se origina. Es decir, que abarca dos sentidos fundamentales. 1. Sentido material, circunstancias previas que conducen al nacimiento de una norma. Son normalmente varias y actúan de modo coincidente para generar una norma jurídica. 2. Sentido formal, formas en que la norma se nos presenta. De acuerdo con este aspecto externo de las normas, las mismas se clasifican en ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho, fallo plenario y otras fuentes. A. Ley en sentido amplio o material, refiere a las normas jurídicas que regulan conductas generales, no limitadas a un caso único o concreto, leyes sancionadas por el Congreso, decretos del Poder Ejecutivo, ordenanzas municipales, edictos policiales, etc. En sentido más restringido o formal, refiere a las disposiciones emanadas de los órganos legislativos de una comunidad, de acuerdo con el procedimiento que la Constitución de dicha comunidad estipula, normas sancionadas por el Congreso Nacional o por las legislaturas provinciales, una vez cumplido el requisito de su publicación oficial, dentro del esquema constitucional. La ley es una fuente del derecho debido a que de su contenido se pueden extraer normas de conducta que llevan el peso coercitivo de la comunidad a través de sus órganos legisladores. B. Costumbre. Constituye la fuente originaria más antigua del derecho y nace de la repetición social, más o menos constante, de actos uniformes. En este sentido, se la define como una conducta reiterada que se caracteriza por poseer, al mismo tiempo, un elemento externo ser observable y generalizada y un elemento interno antigüedad y convicción de que se trata de una conducta obligatoria. Por sus características, la costumbre se diferencia del hábito o uso social, en tanto éste constituye una conducta reiterada pero llevada a cabo por cuestiones morales, de educación o conveniencia. La costumbre puede adquirir dos formas: consuetuda, cuando es creadora de derecho, y desuetuda, cuando es derogatoria de derecho. Asimismo, la relación de la costumbre con la ley puede darse de las siguientes maneras. A. Costumbre según la ley, cuando una costumbre es fuente de una norma coincidente con otra que surge de una ley. Ejemplo, la costumbre de las amas de casa con puerta a la calle de barrer la vereda todas las mañanas suele ser coincidente con la conducta prescripta por las leyes, en el caso de las ordenanzas municipales. B. Ley según la costumbre, cuando la ley norma una conducta ya generalizada. Ejemplo, es el caso de muchas normas relativas a la conducción de automóviles, que originalmente solo eran costumbres. C. Costumbre más allá de la ley, cuando una costumbre regla conductas no normadas por la ley vigente. Ejemplo, levantar una mano con el brazo estirado de modo oblicuo para indicarle al chofer de un colectivo o taxi que debe detenerse. D. Costumbre en contra de ley, cuando una conducta es normada al mismo tiempo por una ley y una costumbre, pero con diferente contenido en uno y otro caso. Ejemplo, de acuerdo con las normas vigentes, los colectivos solo deben ponerse en marcha cuando se han vendido todos los boletos. Sin embargo, la costumbre indica que el chofer puede poner en marcha el vehículo una vez que han ascendido todos los pasajeros, aunque los boletos se adquieran después. C. Jurisprudencia. Antiguamente refería a la prudencia o sabiduría de los jueces, es decir, al conocimiento del derecho en tanto derecho-ciencia. Actualmente solo refiere a las decisiones judiciales, expresen o no sabiduría la resolución de un fallo particular que posee carácter de ley. De doctrina. Responde en cierta medida a lo que los antiguos romanos llamaban jurisprudencia, y constituye la expresión del derecho-ciencia. La integran los desarrollos, las opiniones,
los debates, las investigaciones de los juristas, etc. Y se encuentra objetivada en tratados, conferencias, congresos científicos y paneles de discusión. Su finalidad puede ser normativa, en la medida en que su autor busque influir sobre el derecho fenómeno para modificarlo, o didáctico-científica, cuando lo que se busca es mejorar la enseñanza o profundizar el conocimiento. Principios generales del derecho. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Este precepto indica al juez qué elementos debe tomar en cuenta para resolver los litigios que se le presentan, colocando en un lugar destacado dichos principios pues, en tanto pueden ser utilizados por el juez en pos de resolver una cuestión, son base de normas jurídicas y es importante saber cuáles son. Estos principios no suelen aparecer en las normas, sino que obraron en la motivación de los hombres que hicieron esas normas. Observando la norma, podemos conocer el principio. Fallo plenario posee un papel relevante cuando dos salas de una misma Cámara dictan fallos contradictorios. El fallo plenario constituye una sentencia dictada por todos los miembros de la Cámara, en pleno, y su dictamen es de acatamiento obligatorio para todas las salas de la Cámara y de los juzgados del fuero. Otras fuentes a. Fueros, cuerpos normativos de gran importancia durante la época de la Reconquista española, con principios generales que surgían del acuerdo de los habitantes o de la voluntad de crear derecho de algún terrateniente o del rey. Reales cédulas, cartas emanadas del rey o de algún órgano de gobierno que tuviese autorización para utilizar el sello real, dirigidas a las autoridades americanas, durante el periodo indiano, con sentido normativo. Mito, en algunas culturas se utilizaba como fuente del derecho, ejemplo, el mito de los lobos marinos entre los indios ohunes. Actos administrativos, resoluciones dadas por los funcionarios de la administración pública para casos concretos, ejemplo, nombramientos. Contratos, acuerdos entre varias personas con relevancia jurídica. Su poder normativo emana de la ley, que lo hace obligatorio y fija límites. El artículo 1.197 del Código Civil sostiene que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Normas de derecho. Normas, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Normas jurídicas y sus características. Conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. Las características de la norma son bilaterales o imperativo-tributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Bilaterales, significa que una obligación jurídica a cargo de determinada persona trae aparejado un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. Exteriores, significa que exigen una conducta fundamentalmente externa. Sin embargo, también es cierto que en muchos casos atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual, coercibles, porque si no son cumplidas voluntariamente por los obligados, puede el Estado exigir su cumplimiento, incluso por la fuerza. Heterónoma, porque el creador de la norma es un ente distinto del destinatario de la misma, y ésta le obliga aun cuando no sea reconocida por dicho destinatario. Normas sociales. Nos permiten desarrollar una vida social más amena y cordial, cortesía, o bien, conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. La sanción por no respetar estas reglas es que la sociedad nos margina, pero esta sanción no tiene las características señaladas en el caso de las normas jurídicas, por eso los convencionalismos sociales son reglas de conducta exterior, incoercibles, heterónomas y unilaterales. Normas morales. Disposiciones que tienen como características la unilateralidad porque frente al sujeto a quien obligan no hay otro autorizado para exigirle el cumplimiento de sus deberes, o sea que las normas morales imponen deberes, pero no conceden derechos. Son internas, significa que las mismas han de cumplirse por el individuo únicamente con el propósito de acatar dichas normas.
En este sentido, la interioridad en estos preceptos constituye una modalidad o atributo de la voluntad, son incoercibles porque su cumplimiento es espontáneo, es decir, estos preceptos no admiten el empleo de la fuerza para el logro de su cumplimiento, son autónomas porque tanto el obligado como el creador de dichas normas es la misma persona, esto significa que cada quien se autolegisla. Normas jurídico generales. Cuando una norma jurídica alude a una conducta atribuible a un número indeterminado de individuos. Normas jurídico individuales. Es cuando una norma jurídica está dirigida a uno o varios individuos de forma personal, es decir, se refiere a un grupo perfectamente determinado. Ley y sus características. Norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos y que tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. La ley tiene dos significados, uno estricto y uno amplio. En sentido estricto, la ley es una regla de derecho directamente emanada del Poder Legislativo, con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo, mediante la promulgación respectiva, pero en su sentido amplio, la ley es una regla abstracta y obligatoria de la conducta, de naturaleza general y permanente, que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos, con aplicación durante un tiempo indefinido y dotada del carácter coercitivo del derecho. Sus características son generales, deben ser disposiciones aplicables no a determinadas personas o actos en particular, ya que de esta manera sería una disposición de carácter administrativo, sino a un número indeterminado e indefinido de actos y personas. Obligatorias, se refiere a que debe necesariamente ser cumplida. Para tal caso, existen órganos judiciales que obligan a la observancia de la misma imponiendo sanciones a los infractores. Impersonal. Abstracta. Clasificación del derecho. Derecho natural. El derecho natural forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común del derecho natural. Es un verdadero derecho en la medida en que en la sociedad es obligatorio para todos. Al ser parte de la moral, el derecho natural es inmutable y universal en sus principios, pero mutable en sus aplicaciones, pues éstas dependen de la variabilidad de las circunstancias. Dicho de otra manera, el derecho natural es el conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, justicia y sentido común, que se imponen al legislador mismo y nacen de las exigencias de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. Derecho positivo, reglas o normas jurídicas en vigor, en un lugar y en una época determinada. Derecho objetivo, conjunto de normas que integran los códigos y que, necesariamente se dirige a los valores u objetos tutelados por la ley, en cuya salvaguardia se interesa el hombre. Tal conjunto de normas imperativo-atributivas otorgan facultades al mismo tiempo que imponen deberes correlativos, pero siempre dentro de una esfera determinada. Los preceptos que forman este derecho son imperativo-atributivos, pues imponen deberes y conceden facultades. Frente al obligado por una norma, siempre hay otra persona para exigirle el cumplimiento de la misma. Derecho subjetivo, conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley, para realzar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Derecho subjetivo, es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica, es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado derecho habiente, quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del último. Derecho público, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado, como ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. Derecho privado, conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Acto jurídico. Se define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Para que exista un acto jurídico es indispensable que haya una voluntad libre, una intención cierta y, que la voluntad e intención encuentren su realización de acuerdo al supuesto que la ley establece. Por tanto, son tres aspectos que se deben de analizar: capacidad, la voluntad libre y su exteriorización. Capacidad.
con objeto de saber si la voluntad se expresa adecuadamente. Es requisito indispensable saber si quien la expresa tiene capacidad para emitirla, es decir, si existe por parte de dicha persona aptitud para ser titular de derecho y de obligaciones. De esta manera, la ley le otorga al individuo, a la persona física, una amplia protección de sus derechos, dentro de los que pueden distinguirse los derechos de goce y los derechos de ejercicio. Los primeros los tiene la persona desde que nace y aún antes de nacer. La persona adquiere los derechos de ejercicio cuando cumple la mayoría de edad, siempre y cuando no se trate de un incapaz, y por tanto tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. En cuanto a las personas morales, la ley establece que éstas pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto social y lo hacen, obligándose, por medio de sus representantes. Las personas en uso de su capacidad de ejercicio son hábiles para contratar, pero esta regla tiene ciertas excepciones. Voluntad. Hay que analizar la voluntad de las partes para saber si se expresó libremente, ya que en caso de que no fuera así, acarrearía la inexistencia o la nulidad del acto respecto de cual se ha manifestado. Por tanto, hay que considerar dos aspectos: a. Aspecto interno, la voluntad, y b. Otro externo, su manifestación por medios sensibles que la hagan patente al otro interesado. Para proteger la existencia del primer elemento, la ciencia jurídica ha construido la teoría de los vicios de la voluntad, para la protección del segundo elemento, la de las formas solemnes. Tradicionalmente se han distinguido tres vicios de la voluntad: el error, el dolo y la violencia. Error. Es una creencia contraria a la realidad, es decir, un estado subjetivo que está en desacuerdo con la realidad o con la exactitud que nos aporta el conocimiento científico. Dolo. Cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes. Mala fe.